Entonces vamos a resolver el ejercicio. El ejercicio sencillamente era calcular la impedancia equivalente con tres frecuencias diferentes. ¿Cuál era el objetivo de esto? El objetivo fundamentalmente de este ejercicio es que ustedes se den cuenta que, a diferencia de los circuitos resistivos, usted le daban un circuito resistivo con 10, 15, 20 resistencias, independiente de la situación, usted tenía una resistencia equivalente. Acá en circuitos de corriente alterna, no. ¿Por qué razón? Porque sencillamente eh, acá el circuito depende de la frecuencia y nos van a dar valores diferentes, ¿sí? Entonces vamos a iniciar. Era que era relativamente sencillo, no era complicado, era simplemente seguir la clase pasada. Entonces veamos a ver, aquí en el ejercicio tenemos lo siguiente. Teníamos era el ejercicio propuesto, ¿cierto? Tenemos un capacitor de 1 milifaradio, una resistencia de 100 ohmios, un inductor de 8 henrios, una resistencia de 200 ohmios y un capacitor de 1 microfaradio. ¿Listo? ¿Qué había que hacer? Mire, lo primero pues que usted quiere, acostúmbrese y visualice como si fueran resistencias para no tratarse de complicar la vida. El hecho de que usted vea este churito aquí y este par de placas paralelas, no se asuste. Simplemente vea como si fueran resistencias. Entonces usted verá, y estos dos elementos están en serie, por lo tanto hay que sumarlos. El resultado de eso que me va a dar en paralelo con este, y el resultado de eso que me va a dar en serie con este. Entonces eso es lo que hay que hacer, listo, no hay más nada. Aquí no hay que hacer transformación delta estrella, no hay que hacer absolutamente nada, el ejercicio era sencillo, pero vamos a hacerlo despacio para que ustedes lo vayan analizando y vayan. Y la idea del ejercicio era fundamentalmente que ustedes fueran calculando y se fueran acostumbrando primero a manejar la calculadora, a hacer los productos bien hechos y toda esta cuenta. Por favor, las personas que entregaron el taller me van diciendo si tienen algún error con respecto a lo de acá o tienen diferente o algo para que se den cuenta. En este caso, para el primer ejercicio decía que la frecuencia angular era de 5 radianes por segundo. Ojo que ya a veces, en algunas oportunidades, no se da la frecuencia angular, sino se da la frecuencia en hertz. Entonces, ¿qué hay que hacer? Pues la frecuencia, para poder calcular la frecuencia angular, hay que multiplicarla por 2pi. No se vaya a olvidar de eso. Yo lo voy a escribir, lo voy a anotar por acá. No se vaya a olvidar de que la frecuencia angular, metémoslo por aquí, omega es igual a 2 por pi por f. No se va a olvidar de eso, por favor, ¿sí? Porque a veces no nos dan omega, sino que nos dan la frecuencia, digamos 100 megahertz. Entonces tiene que multiplicar por 2 y por pi, no se va a olvidar. Esta es la frecuencia angular, que es omega, y f es la frecuencia normal, la frecuencia de cuántos ciclos por segundo ocurre. Sigamos con nuestro ejercicio. Lo primero que tenemos que hacer para convertir esto o hacer esta impedancia equivalente es convertir todo este circuito que está en el dominio del tiempo. ¿Por qué está en el dominio del tiempo? Porque está en henrios y en faradios. ¿Sí? Y aquí no podemos hacer, o sea, no vaya a ser tan grosero de sumar 200 más 8 y le da 208 y haciendo el paralelo con 1 mili. No, eso no nos da nada. ¿Sí? No se equivoquen esas cosas. Esto no se puede sumar ohmios con henrios, ni menos hacer un paralelo con faradios. Eso no da nada. Entonces, ¿qué hay que hacerlo? Convertirlo en impedancias. ¿Y qué significa convertirlo en impedancias? Pues que todo esto vamos a sacarle la impedancia. Y acuérdense lo que les decía a algunos. La impedancia de una resistencia es la misma resistencia. La impedancia de un inductor es J omega L. Y omega se lo estoy dando, 5 radianes por segundo. Y la impedancia de un capacitor siempre es menos J, 1 sobre omega C. Y ya que tiene cada valor, pues lo hace. Vamos a ver. Entonces voy a calcular primero la impedancia de este. La ventaja es que estos dos capacitores son iguales, por lo tanto, si calculo la impedancia del primero, pues ya tengo la impedancia del segundo. Me va a decir, yo le voy a poner Z1 a esa impedancia simplemente por ponerle un nombre, que sería la impedancia del capacitor, me da menos J1 sobre omega C, mire, menos J1 sobre omega C. Entonces, hacemos la operación 1 menos J sobre 5, que es los radianes, multiplicado por E a la menos 3. Aquí le puse, es decir, 1 milifaradio. Y hace la operación. En su calculadora le hace, y esto me dio a mí, menos J200 ohmios.
Recuerde, la impedancia, la parte imaginaria, cuando es negativa es porque es un capacitor siempre, siempre, siempre. No hay ninguna razón por la que no ocurra eso. Entonces, ese es para el primer caso. Ahora vamos a calcular la impedancia del inductor de 8 henrios. Para calcular la impedancia del inductor de 8 henrios, sencillamente es J, omega L, omega vale 5, L vale 8, entonces 5 por 8, 40 y me queda J 40 ohmios. Y ya, aquí tenemos la siguiente, pues nos daría la misma, entonces ni para qué calculamos. Por eso le dije Z3, porque Z2 para mí es el condensador también. Entonces, no hay lío. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Ahora sí ya, como los tres elementos están todos los elementos están en impedancias y ya están en ohmios, mire, aquí son menos J 200 ohmios, aquí es menos J 200 ohmios y aquí es J 40 ohmios, ya puedo sumar ohmios con ohmios, a pesar de que sea imaginario. Entonces, ¿qué es lo que me dice el ejercicio? Voy a hacer primero la serie del inductor de 8 henrios con la resistencia. ¿La resistencia de qué? De 200 ohmios. Entonces, vamos a hacer esa operación y sencillamente es 200 ohmios más J 40 ohmios. Ahí no hay nada que hacer, se suman los dos elementos como cualquier resistencia. ¿Vale? Espérenme un segundito. Bueno, entonces, ahora sí, sigamos. ¿Claro está ahí? Pues yo creo que no hay ningún problema. Ahora mire, al hacer estas dos impedancias que están aquí en serie, ahora ¿qué nos queda? Ese resultado que nos quedó lo hacemos en paralelo con este. En paralelo con este. ¿Y cómo hacemos ese paralelo? Pues sencillo, aquí el paralelo de un condensador de un microfaradio con Z sub A. ¿Por qué Z sub A? Porque así le puse a este pedazo le puse Z sub A. Entonces me queda que Z sub B, que va a ser el resultado del paralelo de las dos, va a ser Z sub A por menos J 200 ohmios más Z sub A dividido, perdón, entre Z sub A más menos J 200 ohmios. Miren muchachos, esto siempre así como lo están viendo lo deben poner en la calculadora. A veces hay algunas personas que omiten este menos o que ponen en vez del por, ponen el menos y ahí sí se complica el asunto, nos dan valores completamente diferentes. Entonces hacemos la operación que sería en este caso 200 más J40, así debe ponerlo en la calculadora entre paréntesis, porque si omite este paréntesis de acá, no le va a dar, muchachos, no le va a dar, porque solamente va a multiplicar esto por esto y los 200 los deja iguales, no hace la multiplicación. Dividido entre 200 más J40 más menos J200. Esa operación me dio a mí que es Z sub B va a ser igual a 121,951 menos J 102,439 ohmios. En este caso, ¿por qué estoy utilizando ya los valores así? Porque los fraccionarios daban muy grandes. Yo no sé si se dieron cuenta, los fraccionarios daban muy grandes, entonces mejor los dejé así con valores pues así como están, no en fraccionarios. ¿Listo? Entonces ya tenemos esto, ya tenemos este paralelo y ahora ¿qué nos hace falta? Pues ese resultado va a quedar en serie con esto. Pues todo lo que hicimos aquí queda un solo paralelo, entonces va a quedar así, mejor dicho. Sí, ya se lo imaginan acá. Esta era Z1, ZA, esta era la impedancia de aquí, nos queda una sola impedancia aquí y ahora queda esta en serie. Y vamos a hacerlo gráficamente para que de pronto lo tengan un poco más claro. Aquí lo que quedó fue así. Simplemente usted cuando hace un paralelo lo que hace es eliminar esto. Y aquí lo que nos queda es la impedancia que nosotros acabamos de encontrar. Esta impedancia de aquí, que acabamos de encontrar, es Z sub B. Esta es Z sub B. Entonces vamos a hacerla. Disculparán ese ladrado de ese perro cansón. Esta es Z sub B. ¿Listo? Entonces, mire, esta fue la que hicimos. Ya quedó en serie y luego hicimos el paralelo. Nos quedó. Entonces, ¿qué nos queda? Pues en serie. Y como nos queda en serie, pues sencillamente hay que sumarlo. Entonces, serie del capacitor de un microfaradio con la resistencia. Hay gente que lo hace esto antes, pues hagámoslo antes. Entonces, con la resistencia de 100 ohmios hacemos esta serie y esta serie nos queda
100 ohmios menos J200. 100 ohmios menos J200. Y esto nos va a quedar una sola impedancia. Entonces, si quiere, pues también anotémoslo por ser la primera y última vez que vuelvo a hacer estos dibujitos así, porque no hay necesidad de que esto nos va a quedar aquí una sola impedancia aquí, así. Vamos a tapar todo esto ahí. Y borremos esto ahí, listo, una sola impedancia. Y esta impedancia es la que yo le puse ZC. ZC. Entonces, mire, ya quedamos. Nos queda ZB y ZC y esas dos están en serie. Por lo tanto, finalmente hacemos la serie de A y B y la respuesta es 221,955 menos J602,439, que es simplemente la suma de esto con esto. Ahí no hay nada más. Miércoles, aquí me dio algo mal, creo. Creo que copié mal el número. Profe, no da 600. Sí, está mal. 300. 302. Aquí no es Sí. 6, 302, sí señor. 302.439. Sí señor. Listo. Entonces aquí cómo corrijo esto, a ver. Vamos a ver si me permite corregir ahí. No. Bueno. Me voy a complicar aquí, pero entonces no se olviden que ahí es 300, ¿listo? No lo tendría que taparlo primero y luego ponerlo. A ver, bueno, juguemos un ratico aquí. Vamos a ver aquí allí. Luego le pongo el 3 acá. Ya sabe que queda un 3 diferente. Bueno. Entonces, listo. Parchecito tan chistoso. 302.439. Ahora vean, muchachos, hay una cosa que yo quiero que ustedes se lleven presente siempre. Esto uno lo tiene que interpretar siempre. Estas impedancias equivalentes uno siempre las tiene que interpretar. ¿Qué quiere decir que las quiero interpretar? Pues que usted debe saber que en últimas el resultado final le va a quedar una sola impedancia, pero que está constituido por una parte real, mire aquí, por una parte real y una parte imaginaria, ¿sí? No se olvide de eso. Y recuerde siempre que esta, que es la parte real, es una resistencia, siempre va a ser positiva. El día que usted le dé una resistencia negativa aquí, preocúpese, el ejercicio está mal hecho. Y finalmente nos da aquí otra parte, que es la parte imaginaria, y esa parte imaginaria puede ser o positiva o negativa. Si es positiva, significa que la equivalente nos dio un inductor, y si es negativa, significa que la equivalente nos dio un capacitor. Es decir, jóvenes, que de alguna manera esta impedancia equivalente va a ser esto, ¿o no? Una resistencia en serie con un capacitor. ¿Y por qué en serie? ¿Por qué están sumándose? Usted me dirá que se están restando. No, es que ese menos es el menos que nos dice que eso es un capacitor. Y por lo tanto puedo decir que es una resistencia de 220,951 ohmios y que el capacitor tiene una impedancia de menos J202.439 ohmios. Aquí me equivoqué otra vez. Bueno, ahorita lo corrijo, es 302.439. Pero yo en el ejercicio le podría decir, uno va a ir a comprar un capacitor, una resistencia de 221 y digamos, listo, le dan una de 220, listo, me sirve para mi diseño. Pero yo cuando voy a ir a comprar un capacitor, yo no puedo ir a ninguna parte a decirle, deme un capacitor con una impedancia de menos J302,4. No, señor. Allá le van a decir cuántos faradios. Entonces, esta es una operación que vamos a hacer en algunas oportunidades. Recuerde que la reactancia capacitiva es 1 sobre omega C. ¿Y qué es esta parte? Ojo con esto, muchachos. Esto sí es un concepto que hay algunos colegas que se equivocan y espero que no van a decir que yo hablé mal, porque si no sé de esto, entonces ¿de qué sé? Toda esta parte de aquí, lo que está con al lado de menos J, es XC. Es XC, lo que he estado poniendo aquí, mire, es XC. ¿Y qué significa que sea XC? Pues 1 sobre omega C. Mire que acá también lo tengo, mire.
¿Y eso qué es? La reactancia capacitiva. La reactancia capacitiva es 1 sobre omega C. ¿Y la reactancia inductiva cuál es? 1 es esta, mire, la reactancia XL es omega L, ¿sí? No es más. Entonces, por favor, muchachos, nunca se vayan a confundir con eso. Entonces, si yo le pido que usted haga el favor y me encuentre cuál es el valor que me da esta impedancia en el capacitor, es devolverse. Entonces, yo aquí tengo el valor de XC, que es el valor que acabo de encontrar, 302,439, bueno, aquí me va a dar otro valor. Y eso es 1 sobre omega C. Entonces hace su operación de despeje. ¿Aquí cuál sería? Este que está, omega C, que está dividiendo, lo paso acá a multiplicar, y este que está multiplicando, lo paso acá a dividir. Entonces despejo. Me queda omega C y 1 sobre XC. Ojo que omega es 1 y C es otro. Acá XC es un solo término, ¿no? Entonces necesito despejar C, y es sencillamente que C va a ser igual a 1 sobre omega por XC. Omega, ¿cuánto vale? 5 radianes por segundo. XC, ¿cuánto vale? En este caso, pues le puse 600, pero era 302,439. Y ese es el valor ¿qué les digo? Del capacitor. Voy a corregir eso porque me está cansando de ver eso repetido ahí. Denme un segundito. Vamos a borrar todo esto acá. Lo voy a corregir y ya vuelvo acá. Entonces, acá tengo... Es que me estoy por acá, a ver. No, señor Pupiales, por Dios. ¿Está aquí usted en el grupo? Sí, bueno, 302. Acá serían 300. Y acá me daría... ¿Alguien hizo la operación ya? 1 sobre 5 multiplicado por 302,439. ¿Qué hice yo aquí? 302,439. Entonces me va a dar 661. Listo. Ahora sí, vamos a... Ya les muestro pues corrigiendo el error que tuvimos. Entonces volvemos acá y... ahora sí está bien. 221,951 menos J 302,439 y nos da esto, menos J 302,439. Y si quiero despejar cuál es el valor del capacitor, me va a dar 661 microfaradios. Si alguien quiere ver que eso es verdad o es mentira, pues haga la operación inversa. Es decir, 1 dividido entre omega, que es 5, multiplicado por ese capacitor, que es 661 por 10 a la menos 6, nos debe dar 302,439, y eso es correcto. ¿Alguna duda, muchachos, sobre esto? ¿Alguna pregunta? Por favor, no se queden callados. Miren que esto es relativamente sencillo, pero de mucho cuidado. Hasta yo, pues, a la hora de pasar el valor me equivoqué. ¿Alguien tiene alguna duda? Oiga, profe, Dígame, Andrés. en ese que es, cuando va a sacar es ¿cómo se llama eso? Impedancia equivalente. Sí. Ay, ¿cómo le hizo para que le dé 302? Se suma. Sumó el J200 por el que le dio por el 102. Ese lo sumó Exactamente. así. Sí, es que solamente se suma, en la calculadora se suma así. Veamos, aquí yo no hice la suma realmente, pero si quiere Pero hagámosla. sí, pero si teníamos menos J200, al hacer ese suma no daría menos. Por eso, menos. Menos J200 y acá menos J202. Menos J200 menos J202 me da menos J302,439. Ya, profe, ya. ¿Sí? Sí, le dio mal un signo. Ok, vale. Sí, es Baila, que... ya. Listo. Bueno. ¿Alguien más tiene alguna duda?
Listo, entonces vamos al siguiente ejercicio. Bueno, lo importante es esto, muchachos. Vuelvo y les insisto, interpretar la impedancia. Usted solo con verla ya debe saber que esto es una resistencia en serie con un capacitor si es positivo, perdón, si es negativo, o un inductor si es positivo. ¿Listo? Entonces, esta es la impedancia equivalente. Todo este circuito de aquí yo lo puedo reemplazar por este circuito de acá. Eso es lo que me dice. Vamos a dibujarlo aquí para que se vea bien bonito. Todo este circuito de aquí lo puedo reemplazar por este circuito de acá, que era lo que hacíamos nosotros en circuitos 1. ¿Listo? Eso es todo lo que yo quería que ustedes vieran. Vamos a hacer la siguiente parte, que es la misma, pero esta vez lo hacemos con 10 radianes por segundo. Aquí ya lo voy a hacer más rápido porque ya lo expliqué. Aquí lo único que cambia es que Z1 ya no es menos J1 sobre omega C, ya no va a ser 5, sino 10. Entonces aquí nos da, por 10 a la menos 3, nos da J menos 100 ohmios. Y al encontrar la impedancia, esta es la impedancia del capacitor. La impedancia del inductor, que es J omega L, va a ser igual a J por 10 por L, que es lo que vale los 8 ohmios. Aquí nos da J 80 ohmios. Al hacer esta serie, vamos a hacer la serie de 200 ohmios más la serie de este inductor de acá, que es J80. Entonces nos queda la ZA que vimos, J más 200 más J80 ohmios. Ya que tenemos ese paralelo, esa serie, eso nos queda en paralelo con esta impedancia de aquí. Y entonces vamos a hacer esa impedancia y nos queda que ZA por menos J100 dividido entre ZA más menos J100. Entonces nos da esta operación. Esta operación. Tenemos el producto sobre la suma, no se olviden de los paréntesis. Y me da este resultado. Me da este resultado. ZA es igual a 49,505 menos J95050. Y luego hacemos la serie de estos dos. Aquí están la serie de estos dos. Y la serie de estos dos sería 100 ohmios menos J100, que sería la impedancia de este capacitor. Entonces aquí tenemos, la serie nos da 100 menos J100. ¿Listo? Finalmente hacemos la serie, que es sumar los dos. La suma es muy sencilla, 100 más 49, 149,505, menos J100, 195,050. Y esto es otra impedancia, miren, otro valor completamente diferente al anterior, ¿no? Ahí cambió, pues porque la resistencia se ve diferente y el inductor se ve diferente, pues porque cambió esto. De igual manera, ¿qué es lo que sucede aquí? Que también, como obtuvimos una impedancia con una parte imaginaria negativa, también el equivalente va a ser una resistencia en serie con un capacitor. ¿Cuánto vale la resistencia? 149,500 ohmios. ¿Cuánto vale el capacitor? No sabemos, pero sí sabemos su impedancia, menos J 195. Si quiere calcular cuánto vale el capacitor, pues entonces tiene que hacer la operación que hicimos en la anterior. Es decir, omega C, que vendría a ser esta parte de aquí, omega C es igual a 1 sobre, XC, que es 195,050, esto es XC. De ahí despeja, simplemente, porque esto es igual a 1 sobre omega C. Como usted tiene omega, la C la pasa que está dividiendo, la pasa a multiplicar, y la XC que está multiplicando la pasa a dividir, y entonces sencillamente le da esta operación. 1 dividido entre los 10 multiplicado por 195,050. Nunca se les vaya a ocurrir, muchachos. Aquí me dio 500, no, 5000. A ver si. 512,69 microfaradios. 512,69 microfaradios. Sí, esto también lo debo hacer. Esta no la resolví. No la resolví porque no alcanza un tiempo para hacerlo. Pero esa es la forma. Esa es la forma, muchachos. Aquí está. Entonces es un inductor una resistencia de 149,505 ohmios con un capacitor en serie cuya capacitancia es de 512,69 microfaradios.
¿Qué más les digo sobre este asunto? No, pues eso. Esta es la última parte donde la frecuencia ya vale 25 radianes y lo que es sencillamente es cambiarlo. Entonces aquí el capacitor ya no es 100, sino menos J40 y el inductor ya no es, no me acuerdo cuál era, no es 80, sino J200. Y hacemos las operaciones y nos da este valor. ¿Cómo les fue? Profe, bien. O sea que, digamos, ese es el resultado de la impedancia equivalente, ¿no? Ajá. Y a ver, ¿qué es lo que dice que luego toca que seguir haciendo? Ah, ya. Esto es porque yo en este ejercicio de acá, pues hasta ahí llego si yo solamente le pedí la impedancia equivalente. A mí no me interesa el resto de cosas. Yo les digo es que esto ustedes lo deben aprender a interpretar. ¿Qué quiere decir aprenderlo a interpretar? Que ustedes deben familiarizarse con que esto es equivalente a una resistencia cuyo valor es 220 o 221,951 ohmios y que esto, porque es menos, es un capacitor cuya impedancia es menos J302. Esto que estoy haciendo acá es... Ajá. Si fuera más. Si fuera más, entonces no sería un capacitor, sino un inductor, como esto. Un inductor como esto. Y para encontrar la expresión matemática ya sería, vamos a hacerla por acá, digamos que fuera positivo. Voy a escribir acá. Si fuera positivo, entonces sería XL va a ser igual a omega L, que es la reactancia capacitiva. Y si hubiéramos encontrado eso, entonces para calcular L, sencillamente va a ser igual a XL dividido entre omega. ¿Sí? Y ya. Y ya. Eso es así de sencillo, XL. Si fuera positivo aquí, ya no sería un capacitor aquí, sino que fuera un inductor y el valor de la inductancia la calcula. Después de tener la reactancia inductiva, pues simplemente la reactancia inductiva la divide entre omega y ya le da. Y ya le da el valor de esto que es dividido entre 5. Sí. Ya le da. Es eso. Para los casos en que, por ejemplo, en algún momento determinado usted le digan cuál es el valor del capacitor, ¿sí? ¿Cuál es el valor del capacitor? Entonces aquí estaría en este caso sería 661. En el caso de acá, que fue el que nos dio, me dio 300 algo. Perdón, en este segundo ejercicio me dio 300 algo, no recuerdo cuál es el algo, 305, algo así. Y en este último no sé cuánto dará. Pero esa es la forma de hacerlo, ¿listo? Ahí están los tres ejercicios resueltos. No sé si, vuelvo, insisto, si hay alguna otra pregunta. ¿Quién me llegó a última hora? Cristian Tarapuez, creo. Entonces aquí tenemos en este momento a Anderson Plaza, Camilo Rodríguez, a Cristian Tarapuez, a Giancarlo Cerazo, a John Cancimancia, a Juan Felipe Gaviria, Luis Sebastián Botina y María. Tengo 8, me faltan 2. ¿2? No, como 4 estudiantes. Me están preguntando hoy. Profe. Dígame. Como favor, el resultado del tercero, ¿cuál es? ¿Lo tiene? Sí, aquí está. El tercero es este. Ah, también estoy equivocado aquí, ¿no? Ah, no, sí, aquí estoy bien. 4 y 4 sí está bien. No, entonces yo que fallé, tengo mal el... ¿Qué tiene mal? Ahí lo hice paso a paso. ¿Hasta dónde va bien? Este 200 más J200, me imagino que lo tiene bien, ¿no? No, y el segundo también me ha salido un valor que no tengo ni idea de dónde me ha salido y lo he puesto ahí. ¿En cuál? En el paralelo. No, pero a ver, espera un momentico, profe. Sí, ahí está bien, pero a mí también me dio lo mismo, solo que es diferente lo hice, pero me dio lo mismo. ¿Sí le dio la impedancia equivalente lo mismo? 200, Sí, 200 está en bien. diferente orden lo hice. El paralelo. Sí, el orden no importa. El orden no importa entre comillas, que usted haga esta serie y después esta serie y después sí, pero... Ajá, decime en cuál te equivocaste. El paralelo estoy mal. Mm, En los dos últimos ejercicios. No sé qué pasó. ahí está resuelto, mira, para que lo mires.
¿Por qué J80, profe?